¿Cuántos creen que Dios nos habla hoy, nos está hablando hoy, verdad? Pero les digo un secretito, no nos habla a través de este aparatito. Entonces, les invito, mis hermanos, que si pueden ponerlo en modo silencio, pues para que podamos estar ahorita atentos. Es parte también de nuestra adoración, de nuestro servicio, ahorita estar honrando a Dios en poner nuestra atención a la palabra que Él tiene para nosotros. Entonces, yo creo que ya la mayoría ya está en su lugar y pues vamos a darle espacio ahorita a la palabra que nos trae Dios a través de la voz de nuestro pastor. Buenos días a todos, Dios les bendiga. ¿Están bien o no están bien? ¿Seguro? Pues volteen al lado y háganle una sonrisa, algo que se vea que estamos vivos, ¿no? Hombre, ¿hay gozo en la casa o no hay gozo en la casa? Pues sonríe al de al lado, diga, buenos días, qué bueno que viniste, muéstrale buenos días, una sonrisita. La vida es muy difícil allá afuera como para estar así todo el tiempo, ¿no creen? Esta mañana quiero hablar un poquito acerca de eso y yo quisiera que viéramos la escritura en Génesis 32, 24. Ahí está, dice, así se quedó todos juntos, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. A ver, otra vez, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Dile al que está a tu lado, esto es solo para legalizar la predicación, dile. Para darle formalidad al mensaje de esta mañana, ¿no? La mayoría no sabemos esta historia, pero yo quisiera hablarles de algo muy en particular. Las personas podemos ser valientes, creativas, emprendedoras, podemos hasta meternos en problemas a veces sin que nos inviten, simplemente por ayudar a alguien o en proyectos que queremos hacer en la vida, y podemos tener estas cualidades, pero si no tenemos carácter, usualmente nos perdemos de grandes oportunidades que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos se casaron con un polo opuesto? A ver, los casados, ¿cuántos se casaron con un polo opuesto? ¿Sí? Si no tuvieras el carácter o no dejaras que Dios formara tu carácter, te perderías de una gran oportunidad en la vida. Es así de sencillo, porque mi esposa es el lado opuesto de la moneda en mi vida. Sin embargo, para mí es la oportunidad de demostrar amor, un verdadero amor genuino que no busca lo suyo, un amor que es paciente, un amor que todo lo perdona, que todo lo sufre. Es más, ven mi cruz, todo lo... No, no es cierto. Lleva a desarrollar virtudes en mí que no tenía o que tengo, pero que no he activado. Y todo es a través de enfrentar esas diferencias. Y cuando nosotros no tenemos carácter, es por eso que decimos, ¿sabes qué? No somos compatibles. Es lógico. No puede ser compatible un hombre con una mujer. Simplemente físicamente podemos ser compatibles, pero en carácter somos muy diferentes. Vemos la vida de diferente manera, nuestras emociones se activan de diferente manera, tenemos situaciones adversas y positivas muy diferentes. Así que cuando tú te casas, lógicamente te casas con alguien que es muy diferente a ti. Yo les hago una pregunta hablando de este tema. A ver, los casados, si tú tuvieras la manera de volver a comenzar, ¿te casarías con alguien que tenga 100% el carácter que tú tienes? Levanta la mano. Miren, nadie levantó la mano. ¿Por qué si estoy hablando de usted y su carácter? Porque tú sabes cuán difícil eres, ¿sí o no? Tú sabes cuáles son los errores que tienes, ¿sí o no? Entonces eso complica más la relación matrimonial. Por eso los que van dejando que Dios forme su carácter tienen la oportunidad de hacer cosas extraordinarias en su matrimonio, de vivir de una manera extraordinaria, de formarse en cosas que pensó que jamás podría él desarrollar o ella desarrollar. Entonces, la falta de carácter nos niega el vivir nuestros sueños. Y no estoy hablando del matrimonio esta mañana, estoy hablando de carácter. Pero honestamente, ¿cuántos se casaron con ganas de fracasar a medio camino?
¿no? Ok, ¿cuántos tienen hijos que dijeron, ay, a la mitad los regalo? Algunos levantaron la mano, algunos pensaron así, es verdad. ¿Por qué? Porque fuimos derrotados por nuestra falta de carácter. ¿Sí? Yo alguna vez dije, ¿cómo no me lo tragué cuando estaba chamaco, no? Es la verdad, nos falta mucho carácter y muchas veces por esa falta de carácter tendemos a destruir todo lo bueno que logramos y muchas veces hasta lo que más amamos. Es más, los hijos son bendición de Dios. Yo me acuerdo cuando mi abuelita así le decía a mi mamá, los hijos son bendición de Dios. Ya que fui padre decía yo, ¿dónde está la bendición, no? Pero no era por ellos, era por mí. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen me detona a mí cierta área de mi vida. Ellos son niños que van creciendo, son inmaduros, se están formando, su carácter se está formando. Lógicamente cometen demasiados errores y también en esa identidad que tenemos por haber nacido del pecado de Adán, siempre van a tratar de hacer lo malo, salirse con la suya por orgullo, por ambición, por egoísmo, por lo que sea. Lógicamente choca con lo que uno quiere hacer y esto se vuelve terrible. Pero uno se casa soñando que va a ser feliz para toda la vida. Uno se casa y tiene hijos y dice voy a formar una familia y un hogar porque ese es tu sueño. Pero cuando no tenemos carácter lo echamos a perder todo y lo que más amábamos usualmente lo tiramos por la borda. Carácter es eso que te distingue, es tu manera de ser y de actuar. Carácter se determina por lo que tú crees, por lo que para ti es una verdad. Tú te ves feo y seguirás siendo feo toda la vida. Tú eres como el pastor que hasta tiene una cosa en el espejo y se ve guapo toda la mañana, me siento guapo toda mi vida. Usted es de acuerdo a la verdad que usted tiene de sí mismo de la vida y eso va determinando tu carácter. El carácter se forma toda la vida mientras estemos en este mundo. Y vamos a ir de gloria en gloria a los que estamos en Cristo Jesús. Pero para poder ir de menos a más, tenemos que enfrentar los retos que nos lleven al siguiente nivel. Tenemos que vivir las experiencias que nos permitan crecer. Tenemos que enfrentar los retos que la vida nos presenta para hacernos mejores personas. Sobre todo nosotros que tenemos la seguridad de que Dios está con nosotros. No estamos solos, Él nos ayuda, nos dejó al Paracleto, al Consolador, para ayudarnos en todas nuestras debilidades. Y esto nos da una visión de la vida diferente. Entonces, cuando yo tengo una diferencia o me enfrento a un reto, ¿me veo desprotegido o me veo protegido? ¿Me veo solo peleando o tengo a Dios de mi lado? Etcétera. Y tú tienes que ir desarrollando estas verdades en ti mismo para poder formar el carácter que Dios quiso de ti desde el momento que pensó en que tú existieras. Y esa verdad es la que determina tu carácter. Tu carácter es lo que Dios formó en ti, que muchas veces es muy diferente de lo que tú crees de ti mismo. Para mí, yo simplemente era un don nadie, no tenía carácter. Simplemente andaba de aquí a para allá y lo único que quería era tener dinero, una casa, un auto, una esposa e hijos. Punto. Porque para mí eso significaba la felicidad. Sin darme cuenta que eso es lo externo y lo externo no se puede disfrutar si el interno está atado, si está quebrado, si es negativo, si es pesimista. Porque es común que por las marcas que te ha dejado la vida, buenas y malas, esas experiencias que has tenido, pienses y actúes de la manera que lo haces. Es normal. Voltea al que está a tu lado, yo te amo como eres. No se empiecen a besar los matrimonios, por favor, hombre. No cuenten dinero delante de los pobres. Un ejemplo en la carta que le escribe, en la primera carta que le escribe Pablo a Timoteo, le da una lista de cualidades que deben tener las personas que quieran involucrarse en el servicio a Dios. Y de toda esa lista de cualidades que está en el capítulo 3, una sola tiene que ver con el talento y todas las demás tiene que ver con el carácter. Porque Dios lo que quiere es a la persona. Porque cuando una persona entra íntegramente en relación con Él, entonces Dios recibe
una verdadera adoración. Uno puede venir frustrado ante Dios porque la vida no es color de rosa. En este mundo tenemos aflicción, las diferencias con la pareja, con los hijos, con los amigos, nos crean situaciones adversas. Tú sales al periférico manejando, con todo el respeto que soy yucateco, como yucateco a 40 kilómetros por hora, pasa uno a 100 y te choca el auto. Y es un error que tú cometiste y el otro por no medir su velocidad. Tenemos una adversidad ahí, un momento difícil y tú sales del carro, desgraciado, que no te diste cuenta. Y el otro dice, pues no me di cuenta, ¿no? Y pasan desgracias porque somos seres humanos. Voltea al que está a tu lado y dile, no busques culpables, todos cometemos errores. Muchos grandes hombres y mujeres, aún en la palabra de Dios, fueron dotados con grandes virtudes y talentos. Yo siempre he puesto este ejemplo. Para mí, desde que yo empecé a trabajar a los 19 años, a mí me dijeron, tú tienes un gran potencial. Y todavía no entiendo, ¿no? Tienes un potencial para hacer esto, tienes un potencial para otro, y todavía no entiendo. Por eso yo, flojito y copero, Señor, ¿quieres hacer algo? Hazlo tú, yo hago lo que tú quieras que haga. Y si hay potencial o no hay potencial, es lo que Él puso en mí y es Él desarrollándolo en mí. Es importante esto. ¿Por qué razón? Porque muchos de ustedes tienen grandes virtudes. Muchos de ustedes tienen cosas extraordinarias que tal vez por las malas experiencias están atadas, están limitadas, no se desarrollan. En cambio, desarrollamos unas que son negativas para defender nuestro yo, para no salir lastimados, para protegernos aún de nosotros mismos muchas veces. Y al protegerte a ti mismo no permites que las virtudes que tienes salgan a flote para desarrollar una vida extraordinaria para lo cual Dios te ha llamado. Muchos ungidos con dones sobrenaturales no pueden fluir o fluyen siendo abusivos de ellos. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque Dios nos da a conocer en las historias bíblicas el ejemplo de estos grandes hombres y mujeres, de cómo se fueron deslizando, fueron permisivos consigo mismos al grado que poco a poco les fue faltando o la falta de su carácter les traiciona y los llevó a algo que no era lo que Dios pretendía. Dios nos ha llamado, es una oración o una enseñanza que he manejado toda esta semana con varios y por eso me motivé a tener esta predicación. Dios nos ha llamado a tener una vida y una vida en abundancia. Dios quiere que nosotros disfrutemos la vida, cada paso que damos, que podamos enfrentar cualquier reto y lo hagamos con el gozo de saber que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que si siento que no puedo, tengo mi verdad, ahora es que como decíamos en los 90, mi verdad, o en los principios del 2000, mi verdad es que Él dice que se perfecciona en mi debilidad y si me siento débil en esta área, Él al perfeccionarse lo dejo que haga en mí lo que es necesario, aunque yo sienta que no puedo. Y esta verdad me lleva a enfrentar circunstancias o a vivir circunstancias que me permiten ir madurando y disfrutando la vida. Y nosotros tenemos que desarrollar y mantenernos firmes en lo que es correcto y lo que es digno de honra y de alabanza, porque para eso nacimos, para pensar de esa manera. Pero las malas experiencias y los errores de los demás nos han llenado la cabeza de piedritas para decirnos que este mundo es una porquería, que la gente prefieren tener perros que casarse, prefieren tener gatos que tener una pareja. Y nos hemos aislado de tal manera para protegernos que el enemigo nos ha convencido de esto para que nosotros no desarrollemos las virtudes que están en nosotros. Porque si las desarrolláramos, señorearíamos, seríamos luz y disiparíamos las tinieblas, y es a lo que más le tiene miedo el diablo. Por eso es que la creación está clamando, está gimiendo, está sufriendo dolores de parto, está diciendo, ¿cuándo se van a manifestar los hijos de Dios? Y muchas veces los hijos de Dios nos sentimos contentos cuando venimos el domingo. Pero se me atravesó un carro a la hora de la salida. ¿Y eso qué es, hermano? ¿No? Y no nos damos cuenta que ese error es para desarrollar una virtud, donde el amor cubre multitud de pecados. Tenemos nosotros que pensar, hablar y actuar de manera positiva, correcta, madura.
Y como nuestro carácter se forma de las decisiones que tomamos día a día, Dios espera que nosotros aprendamos a obedecer su palabra, confiando que Él nos ha dicho la verdad, para que esa verdad sea nuestra verdad y vivamos de esa manera. Él espera que nosotros tengamos la humildad, el sometimiento y el respeto al Espíritu Santo en cada experiencia que vivimos. Esto es lo más difícil. ¿Por qué razón? Porque ahí es donde uno se quiebra. Porque cuando estamos viviendo el no mentirás, pues no miento, y a veces por orgullo no dices una mentira. Te mantiene la fuerza del pecado, de la debilidad, de protegerte, de demostrar. Pero cuando Dios te dice, ¿sabes qué? Haz esto, y la inseguridad te ataca, ahí es donde dices, si lo hago, se me va a subir a la cabeza. Si yo permito que esto suceda, podrían causarme tal situación. Y entonces el miedo hace presa de nosotros y nos lleva a dudar de la palabra de Dios para no ponerla por obra. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? Por ejemplo, uno que es muy común, cuando una dama empieza a venir a la iglesia y se le va enseñando sus roles como esposa, le dices, tienes que aprender a someterte a tu marido. Y lo primero que dice una mujer es, ¿perdón? Sí, tienes que someterte. Es borracho, explosivo, grosero, no me valora, prefiere andar con sus amigotes que conmigo y me tengo que someter. Pues ¿qué clase de evangelio es este? Pero eso dice la palabra. Lo que pasa es que la experiencia del pasado te ha condicionado, te crea un temor y dice, no lo voy a hacer porque sé lo que me puede suceder. Pero ahí es donde dice la palabra de Dios, ama y ora por tus enemigos y acumula ascuas sobre su cabeza. Avergüénzalo a través de acciones correctas, para que en el redarguir del Espíritu Él un día se quebrante y reconozca y pueda, como este pastor, ser el fan número 1 de mi esposa, de decir que para ella es mi pequeña, la amo, pero yo fui ese tipejo. Y ella enfrentó sus temores para desarrollar virtudes que la llevaron a la paciencia, que me permitió a mí darme cuenta que estaba mal y en el redarguir del Espíritu entregarle mi vida para ser una mejor persona. Esas son las luchas más fuertes, porque cuando el Espíritu Santo te guía a enfrentar tus más hondos temores, tu primera respuesta o la intención es decir, no puedo. No puede ser. ¿Estás seguro? Porque honestamente no conoces a fulano, no conoces a sutano, no sabes lo que he vivido, no sabes lo que he experimentado. Pero la palabra tiene la profundidad de la eternidad, que discierne lo que tú tienes y para lo cual el Espíritu te guía a enfrentarlo, no por la capacidad que tienes, sino por lo que Él puede hacer en tu interior y el fruto que va a dar de su propia personalidad o carácter como Dios. Y nosotros como hijos nos movemos en ese rema. La mayoría conocemos la historia de cómo el Espíritu Santo llevó a nuestro Señor Jesucristo al desierto para ser tentado por el diablo. Así dice la Escritura. Y que llegó un momento en que nuestro Señor Jesucristo, ¿qué tuvo? ¿Qué tuvo? Ok, tuvo hambre y la mayoría dice, lo tentó para que comiera. No, esa no fue la tentación. Tenemos que entender que el hambre que sentía nuestro Señor Jesucristo no era la tentación, era la debilidad física que sintió que el enemigo usó para tentarle, como cuando estás con la televisión. Eres uno, perdónenme jóvenes, adolescentes, eres un adolescente, un joven que estás en una situación hormonal, dispuesto todo, pero pones la película, lo que es, y ves una escena y entonces el enemigo te tienta usando una necesidad física para que tú caigas en la trampa de la lujuria, la pornografía, etcétera, etcétera.
Tienes problemas en tu matrimonio y tú necesitas sentirte respetado por tu esposa, que tengas una buena relación, etcétera. Y entonces el enemigo usa esa necesidad que tienes y te presenta una mujer que te entiende, que te respeta, que te quiere, para que tú caigas en adulterio o en fornicación. Nuestro Señor Jesucristo sufrió hambre, tenía una necesidad física y el enemigo utilizó esa necesidad física para hacerle caer. La tentación fue instar su debilidad física, su necesidad de comer, para que él saciara su hambre, demostrando su poder como el Hijo de Dios. Es decir, el enemigo lo tienta con lo mejor de ser un ser humano, sin la responsabilidad de ser un ser humano. ¿Por qué digo esto? Porque cualquiera pueda demostrar. A ver, una pregunta, perdónenme, porque les veo la cara de guada a algunos. ¿A cuántos les gusta ser reconocido por lo que hacen? Levanten la mano. ¿A cuántos les gusta que le den una palmadita y diga, bien hecho? Levanten la mano. ¿A cuántos jóvenes les gusta que su papá o su mamá le diga, felicidades, jugaste como nunca? ¿Cuántos jóvenes les gusta? O leíste un libro y le dicen sus papás, felicidades por la tarea que cumpliste, sacaste un 10 o lo lograste. ¿A cuántos jóvenes les gusta esto? A todos nos gusta ser reconocidos. A todos. Y eso es lo que le estaba pidiendo el enemigo a nuestro Señor Jesucristo a través de la necesidad física. Demuestra tu poder, no seas responsable, para que ellos vean que tú eres el Hijo de Dios. Y yo quiero decirte algo. Cuando Dios forma nuestro carácter, una de las cosas que va rompiendo es de nuestra necesidad de demostrar para sentirnos bien. No tienes que demostrarle nada a nadie. Hay cosas que yo hago para con mis hijos que no los tres se enteran o ninguno se entera que fui yo. Hay cosas que hago para con mi esposa que mis hijos se enteran pero ella no se entera. O ninguno en mi familia se entera. Y eso como pastor es mi mayor reto. ¿Saben por qué? Porque cuando está uno en consejería, uno lo que quiere es que la persona lo reconozca a uno como autoridad para que siga el consejo. Pero el reto para mí, estoy hablando de mí, no es que ustedes vean mi autoridad, sino que yo sepa que tengo la autoridad. ¿Sí me explico lo que estoy diciendo? El respeto se gana, la autoridad se ejerce. Y si se ejerce bien, entonces se reconoce esa autoridad como una buena autoridad. Y ese es el mayor reto que tenemos. Los maridos siempre quieren demostrar que son los que mandan en casa. Y la mujer que no es tonta para dejarse por un marido abusivo. Porque también quieren la autoridad porque si no las van a pisotear. Es un reto de poderes. Es una tentación en una cultura que tenemos para hacernos caer y no salir de ese círculo vicioso y que no se forme el carácter de Cristo en nosotros. Esta capacidad de amor que nos debe llevar a negarnos a nosotros mismos con el único propósito de honrar a Dios por sobre todas las cosas. Esto es sumamente importante porque debemos crecer de nuestro interior. De aquí deben salir las buenas cosas, porque del corazón salen los adulterios, las guerras, las discordias, las mentiras. Entonces Dios tiene que trabajar aquí adentro para que también de aquí adentro salga el amor incondicional, palabras de amor a la pareja, palabras de aceptación a los hijos, reconocimiento a los que hacen cosas buenas. Pero para que yo lo logre, tengo que ser quebrado en mi interior si tengo un gramo de inseguridad. Porque si yo reconozco a un líder en la iglesia y ese líder toma su posición equivocadamente, yo voy a salir perdiendo. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque soy el pastor. ¿Y cuál es el problema? Hay uno que es el pastor de todos y se llama Jesucristo. Y Él es la máxima autoridad. Aquí todos somos gatos. Los que servimos, todos somos gatos. Él es el único Señor de señores y el Rey de reyes. Entonces uno debe dejar sus temores e inseguridades para cuidar posiciones e imagen y renombre y ser el que uno debe ser, que nuestro Señor Jesucristo espera, porque nos ama individual y personalmente. Yo no puedo ser como ustedes, ni ustedes deben ser como yo.
Dios te ama como eres y Dios espera de ti que tú desarrolles las virtudes que puso en ti para recuperar al Hijo que Él le dio la vida. Dios quiere formar nuestro carácter para que nosotros podamos vivir como seres libres. Porque cuando estamos demostrando o tenemos miedos, estamos esclavizados, porque el perfecto amor de Dios no se ha formado en nosotros, porque no le tenemos toda la confianza para creer que lo que dice es la verdad. Y ese miedo nos mantiene atados a un cepo donde no podemos madurar ni crecer. Así que para lograrlo, Dios necesita rompernos desde adentro y formar nuevamente nuestro interior, transformar nuestra mentalidad, para que nosotros podamos hacer esto y poder tener la identidad de hijos e hijas de Dios. Porque la verdadera libertad no viene de hacer lo que yo quiero, sino hacer las cosas responsablemente, cuando y cuando no se pueden, aunque no sea nada malo. Porque hay veces que quieres hacer algo bueno, pero no se debe hacer. ¿Pero por qué, pastor? Es inhumano. Y es inhumano. Sí, es verdad. Pero yo te hago una pregunta. Si todo lo bueno que queremos hacer se pudiera hacer, entonces hay seres, personas que destruyen la vida de otros haciendo un montón de cosas buenas. ¿Eso lo hace un mejor ser humano? No. Tiene que cambiar de adentro para ser un mejor ser humano. Y como ejemplo tenemos la historia de este hombre del que acabamos de leer. Un hombre que nació en una circunstancia peculiar y fue muy consentido y sobreprotegido por su madre. ¿A alguien lo consintió demasiado su mamá? Levante la mano. 2 nada más, muy bien. Su madre lo sobreprotegió de tal manera que le enseñó a hacer cosas malas en pro de obtener cosas buenas. Le enseñó a mentirle a su padre, le enseñó a disfrazarse para manipular las circunstancias. Así que su madre lo sobreprotege, pero a la vez tenía sentimientos de rechazo por parte de su padre. Un hombre que creció llamándose mentiroso y usurpador. ¿Cómo se llama? Jacob. Jacob se llama. Desde chavo, cuando alguien le pedía algo, le decía: oye, mentiroso, ¿me puedes traer un vaso de agua ya que vas a la cocina? O pasaban los cuates y le decían: ¿qué pasó, mentiroso? ¿Una reta? Para ir a jugar. Y así le decían todo el tiempo. Lógicamente, él creció creyéndose que era ¿Tú cómo te ves a ti mismo? ¿Qué te marcó en el pasado que te ves así? La débil, el iracundo, el prepotente, el materialista, el egoísta, el que no valora nada, el que todo se le da y no valora nada. ¿Qué te marcó en el pasado? Y lógicamente, Jacob está marcado por este tipo de cosas que vivió. Y solo conocía este estilo de vida y él creía que así era la manera de ser y que todos eran así. Su carácter debilitado por las experiencias no le permitían estar firme ante las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Porque a la primera que veía una adversidad se sentía desprotegido, no desarrolló un carácter porque fue sobreprotegido. Por lo tanto no tiene fuerza. Él usa las cosas para tratar de salir adelante, pero no se enfrenta con un carácter firme. Cuando viene la tormenta, cuando hay una negativa o cuando tiene que hacer algo correctamente y tiene que mantenerse firme y siente que la adversidad es más grande, no se mantenía firme, no se mantenía en lo que era correcto. ¿Tenía el valor de aceptar sus responsabilidades? No le gustaban las responsabilidades. No podía confiar en nada ni en nadie. Y lo peor es que las experiencias que vivió afirmaban que no podía confiar en nada ni en nadie y que todos eran mentirosos y que todos eran manipuladores por las personas con las que se reunía. Porque encontraba su identidad con ese tipo de personas
Y entonces hacía grupito, tenía sentido de pertenencia y seguía mintiendo, se lo manipularon, se tuvo que casar 2 veces, casi lo dejan sin nada, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y si tú eres una persona que ha sufrido en el matrimonio, te vas a unir con otras personas que han sufrido en el matrimonio. Y si tú sufres por cómo fue tu papá, te vas a buscar amigos que te hagan eco, y todos viven en su nichito sufriendo, y la vida es así. Entonces no podemos cambiar ninguno. Y te convence el pecado de que tú no puedes salir adelante. Llegas a Cristo Jesús y empiezan a venir tus amigos, pero aunque se saben la palabra, siguen hablando de que los papás son abusivos, que los papás son esto, o que las esposas son así, o los maridos son asao, o que no se puede superar ciertas cosas, cuando la Biblia dice: hijo, yo soy el que te bendice, y pensamientos de bien tengo para ti, y estaré contigo todos los días de tu vida. Y entonces vivimos una religiosidad, cuando Dios lo que está tratando es que formemos nuestro carácter. Y así llegamos a esta escritura, donde el mentiroso y usurpador tiene una experiencia espiritual y está enfrentando su realidad sin fuerzas, sin artimañas, sin manipulaciones, porque a Dios no se le puede manipular. Si tú diezmas para que te bendigan, Dios no te va a dar más. Si tú ofrendas para tener reconocimiento, no vas a tener ese reconocimiento, no porque la gente no te la dé, sino porque tú no lo sientes, no te valoras a ti mismo. Si tú sirves para sentirte importante en la iglesia, no vas a poder sentirte importante, porque no para eso se sirve. Al contrario, ¿sabes para qué se sirve? Para ser más humilde, para honrar a Dios, para atender a las personas, a estos imperfectos que vienen juntamente conmigo, y desarrollar virtudes que yo necesito desarrollar, para lo cual Dios me pone en ese ministerio. ¿Sí me voy explicando? Y muchas de esas virtudes están aquí, pero no las he desarrollado. Entonces Dios te tiene que llevar a enfrentar circunstancias para que salgan los dones, las virtudes y los talentos. Yo a más de uno le he preguntado alguna vez: ¿por qué crees que siempre que empiezas esto fracasas? ¿Por qué crees que siempre que haces esto no lo logras? Y la respuesta es: no lo sé. O los que ya conocen la palabra dicen: porque Dios tiene su tiempo. Y no se dan cuenta y miran para adentro y decir: ¿en qué te estoy fallando, Dios? ¿O qué necesito, Señor, que me hace falta? ¿O será que estoy forzando las cosas? Y nosotros tenemos que aprender a examinarnos, como siempre les digo. Jacob estaba lleno de miedo y sabía que no tenía lo necesario para enfrentar la circunstancia al hermano que había manipulado, le había robado, lo había herido terriblemente, y ahora lo tiene que enfrentar. En Oseas 12, 3 y 4 dice lo siguiente: en el seno materno tomó por el calcañal a su hermano. Y puse esta cita para que identifiquen que está hablando de Jacob. Y con su poder, ¿qué dice ahí? ¿Qué hizo con su poder Jacob? Dile al que está al lado: ¿tú tendrás un poder para vencer al ángel? Y sabes que sí tenemos. Pon el siguiente verso. Luchó con el ángel y prevaleció. ¿Por qué razón? Porque lloró y le rogó: Señor, ya no puedo más. Viene Esaú con todo su ejército, 400 hombres. Si de por sí me ganaba en todo, un cazador experto. Reconozco que le mentí, reconozco que lo manipulé, le he robado. No sé cómo hacer esto, no sé cómo lo voy a enfrentar. Y es en medio de esta crisis emocional que el mentiroso y manipulador buscó por primera vez realmente a Dios. Volcó su corazón, expresó quién era y los temores que tenía. Pero muchos cristianos vienen a orar y ya tienen un patrón de oración, ya imitaron lo de otros y no volcan su corazón. Yo no estoy diciendo que seamos groseros con Dios, yo no les voy a enseñar eso. O como dice ahí que luchó con Dios, algunos dicen que tenemos la capacidad para pelear contra Dios y reclamarle, porque eso sería deshonrar su nombre, y eso no es correcto. Pero lo que sí puedo decirte es que puedes volcar tu corazón, puedes luchar emocionalmente hasta sacar todo lo que tienes para que Dios pueda escucharte a ti
y lo que estás pasando, y entonces decir: hijo, aquí estoy, ¿en qué puedo ayudarte? Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Y Jacob por primera vez derrama su corazón enfrentando una crisis emocional terrible que estaba pasando. Génesis 32, 25, volvamos ahí, por favor. Génesis 32, 25. ¿No? Ahí está. Dice: y cuando vio, ¿sí es? Sí, cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Escúchame, toda experiencia en la vida te va a marcar, para bien o para mal. Toda experiencia te va a dejar, voy a ser redundante, una experiencia de la cual o aprendes o tienes que volver a vivir hasta que aprendas de ella. Dios le deja, es por eso, una marca a Jacob, porque todos los desiertos que nos confrontan nos dejan una marca. Las pruebas nos desafían, nos dejan una marca. Porque no debemos salir como enfrentamos los desafíos del día a día, si no, no vamos a crecer. Si no, vamos a seguir atados a ese cepo. Dios no solo quiere sanar, mis amados, Él quiere transformar, y como a este mentiroso, Dios nos deja vivir nuestra vida como nosotros querramos. ¿En serio, pastor? Claro que sí. Lo dejó vivir hasta donde Él quiso y buscar lo que Él quiso hasta que se topó con pared. Hasta que Él mismo se dio cuenta que con sus fuerzas e inteligencia no podía enfrentar el obstáculo que tenía en ese momento. Hasta que sintió que no había salida. Se sintió, como muchos de nosotros hemos llegado a Dios, rotos, impotentes, sin saber qué hacer. Y ese fue el momento de Jacob. Y es ahí que Dios lo marca para que dejara su arrogancia y su manera de ser altanera y autosuficiente. Versículo 27, por favor. 27. Le dice Dios: ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué respondió él? ¿Cuál es su nombre? Dios le está preguntando. Por eso la Biblia hay que entenderla y leerla bajo la guianza del Espíritu Santo. Le dice: oye, ¿cómo te sientes? Igual. Y le dice: ¿cómo te ves a ti mismo? Sigo siendo el mismo. ¿Y cuántos de nosotros estamos en Cristo y nos seguimos viendo de la misma manera? Nos seguimos condenando por las mismas cosas del pasado, por las cuales ya hemos pedido perdón. Nos seguimos sintiendo responsable por los errores a los cuales ya enmendamos y sentimos que estamos atascados, que estamos atorados. Jacob le responde: soy mentiroso y manipulador, soy el rechazado de mi padre. Versículo 28. Entonces el hombre dijo: ya no te llamarás Jacob, sino ¿cómo se llama? Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Dios le cambia su nombre y le dice: tienes una nueva identidad. Ya no vas a ser mentiroso y manipulador. Deja de ser el pobre fracasado. Ya no vas a ser el rechazado de tu padre. Ya no vas a ser el débil que su madre todo le soluciona. Ya no vas a hacer las cosas como las hacías antes. Dios le da una nueva identidad. Le hace ver que sin importar las experiencias pasadas, Él le adopta como su hijo y le da una nueva identidad en Cristo Jesús. Esta mañana yo te pregunto: ¿te dejas llevar como te veías antes de Cristo o de acuerdo a como Dios te llama? Mi hijo eres tú, mi hija eres tú. ¿Te valoras por tus errores o por lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario? ¿Usas tu debilidad como ocasión para pecar abusando de la gracia o usas tus errores como una oportunidad para honrar a Dios pidiéndole perdón y siguiendo luchando para no volverlo a hacer? Tú tienes la respuesta. ¿Por qué? Porque tú eres la única persona que puede dejarse transformar por Dios, aunque tenga que rompernos para formar al hijo o la hija que Él vio cuando nos dio la vida. La respuesta, esta mañana la pregunta solo tú la tienes.
¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién eres tú? Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Eres la abandonada, la divorciada, la rechazada? Cuando te falló tu pareja y vino ese sentimiento de comparación, ¿qué me faltó para que él hiciera tal cosa? ¿Así te sientes todavía? ¿Eres ese hombre que tuvo que salir a mordidas en la vida y todavía te ves como que si no golpeas, si no gritas, no vas a poder lograrlo? ¿Eres ese hijo todavía como Jacob, que ya era un adulto, pero fue tan sobreprotegido que tuvo tal miedo que se quebró ante la adversidad y ya no sabía qué hacer? ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te llamas? Y si tu respuesta es no lo sé, nunca lo había pensado, Dios me trajo esta mañana para recordarte a ti que has recibido a Cristo como Señor y Salvador, que así como a Jacob, Él te dio una nueva identidad y eres la hija, eres el hijo de Dios. Tienes un nuevo nombre que solo Dios conoce y que dice que está escrito en el libro de la vida. Y solo tú puedes creértelo, porque de acuerdo a lo que es tu verdad, es como eres tú y tu carácter. Pero hoy te llama Dios a creer a su verdad. Pastor, no sabe usted, todavía sigo luchando con esa mala decisión. Jacob tuvo que enfrentar esa mala decisión. Si Dios me lo permite, te cuento el resto de la historia la próxima semana. Pero el punto no es lo que tengas que vivir hoy, sino cómo vas a vivir las consecuencias de tus buenas o malas decisiones. Porque eso es lo importante. ¿Le tienes miedo a perder tu trabajo porque sientes que si pierdes tu trabajo te quedas sin nada? ¿O vives con la verdad de que Dios es tu proveedor y el que tiene cuidado de ti? Solo tú puedes decidirlo. Y yo creo que esta mañana Dios te está diciendo: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Nadie te condena, ni yo. Nada más ve y no peques más. Y solo tú puedes hacerlo. Y si alguien esta mañana me dice: yo me considero en lo que estoy viviendo, que Dios me ha hablado esta mañana recuperando mi identidad como hijo o hija de Dios, levante su mano para que yo sepa que hay alguien. Gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. ¿Alguien más? Muchas gracias. Pónganse de pie ahí en su lugar los que levantaron la mano, por favor. Pónganse de pie. En señal de que usted se levanta a partir de este momento. En señal de que usted va a salir de aquí con la seguridad de que es un hijo o una hija de Dios. Que va a salir de aquí con la seguridad que no importa lo que tenga que enfrentar, no está solo, no está sola. Dios está con usted. Dios no le está condenando. Usted es el que está viviendo esos sentimientos, sintiéndose condenada. Dios es perdonador. Dios es Dios de segundas oportunidades. Dios ama a los que son suyos. Por eso es fiel y justo para perdonar, para levantar, para restaurar. Dios es así. Así que en tu lugar, si te pusiste de pie, dile: yo me he levantado por tu palabra. He oído la voz de tu Espíritu Santo que me levanta. No tendré más este sentimiento, y ponle el nombre de lo que estás sintiendo. Y le lo reprendo de mi vida. Haré oídos sordos de él a partir de ahora. Y solo escucharé tu voz que me llama diciéndome: mi hija, mi hijo eres tú. Pon tu mano en tu corazón y di: yo declaro que empieza una transformación en mi corazón. Que
Que empiece una restauración en mi manera de ver la vida. Que mis pensamientos empiezan a ser restaurados por el poder de la palabra y del Espíritu Santo. Algo nuevo está por suceder en mí y yo lo declaro que viene de Dios en el nombre de Jesús. Hágame un favor, declare ahí en su lugar: soy un hijo, una hija de Dios. Dios me ama. Yo soy más que vencedor por el señorío de Cristo en mi vida. Ahora quiero que todos, no se siente, todos abran sus ojos. Y los que están alrededor, acérquense a alguien que está ahí de pie y denle un abrazo. No le diga nada, solamente abrácela. Deje que fluya el amor de Dios y afirme lo que por fe hoy se ha establecido en ellos o en ellas. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús.